Muy buenos días para todos. Les hablo desde Bogotá, Colombia, su servidora y amiga Olga Lucía Barragán. Es un honor para mí poder compartir con ustedes esta información, poder transmitir esos conocimientos que he adquirido a través de la CMC en estas 12 competencias. Elegir, reconocer y gestionar las emociones, porque para mí es un tema muy importante y quiero dar a conocer esa importancia de cómo podemos gestionar esas emociones para mejorar nuestra calidad de vida. Mis agradecimientos, primero que todo, a nuestro Padre Celestial, a mi hijo, a mi familia, a nuestro CEO Leonardo Positorto, a todo el equipo de coaches y master coaches que han estado en el proceso de formación, que han aportado muchísimo para mi vida, para mi transformación. A mi patrocinador, Felipe Londoño, que también ha sido una persona que nos ha colaborado muchísimo en este proceso de aprendizaje. A todos mis compañeros del equipo de Soequín y las personas que se han unido a este maravilloso equipo, también muchísimas gracias. Para entrar en materia, bueno, vamos con la introducción. Reconocer y gestionar de forma inteligente las propias emociones y estados de ánimo a través de las herramientas que nos brinda el coaching ontológico para conseguir los objetivos superiores. Ya vamos a ver qué son los objetivos superiores. Objetivos: conocer la importancia sobre la gestión de los estados de ánimo y las emociones. Empezar a tomar conciencia de nuestros estados de ánimo y cómo los podemos rediseñar a través de nuestro lenguaje para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Bueno, damos comienzo entonces a las emociones, estados de ánimo, que es el tema de la quinta competencia. Las emociones. Las emociones son efímeras, suceden con rapidez. Es la forma como nosotros vemos, es el lente que nosotros tenemos para observar el mundo. Es un estado puntual en nuestra vida, causado por un acontecimiento en el fluir de nuestra vida. Es un cambio en nuestro espacio de posibilidades. Eso es un quiebre. Y ese quiebre lo asociamos a una emocionalidad. Entonces, por ejemplo, me quedo sin trabajo. Entonces, ¿qué emociones vienen a mí? Miedo, incertidumbre, desesperación, temor. ¿De qué va a suceder si me quedo sin trabajo? Entonces, esas emociones, lo importante es saberlas gestionar y sacar la parte positiva del acontecimiento que nos acaba de suceder. Por el contrario, los estados de ánimo son una emocionalidad que no depende de una causa específica, sino que viven en el trasfondo en el que actuamos. Los estados de ánimo y las emociones condicionan nuestro actuar y nos convertimos en nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, una mañana puedo levantarme y estoy triste, pero no tengo un evento específico o no puedo identificar qué es lo que me está produciendo esos estados de ánimo. Lo importante es que podemos transformar esa emocionalidad. Podemos convertirnos en buenos observadores de nuestros estados de ánimo. Es importante tener esa observación en nosotros mismos, porque al observarnos podemos entrar en nuestro mundo, acceder en nuestro mundo emocional y así darnos cuenta de cómo estamos avanzando en nuestro día a día, cómo nos estamos sintiendo, qué emociones estamos teniendo en todos los acontecimientos del día. Y si no, preguntémonos el día de ayer, ¿cómo fue tu día ayer? Nos damos cuenta que no nos acordamos, que andamos todo el tiempo en automático, en los afanes del día a día y no nos damos cuenta, no somos conscientes. Entonces, bueno, una vez que nos observamos, podemos identificar ese estado de ánimo en el que estamos y buscar los juicios correspondientes. Entonces, al identificar esos juicios correspondientes, debemos tener presente qué afirmaciones estamos teniendo, qué declaraciones estamos haciendo, porque allí viene el lenguaje. Nosotros a través del lenguaje
y de la conversación de coaching, podemos rediseñar la emocionalidad. Entonces, esos juicios tenemos que mirar que a través de esos juicios, esas afirmaciones, ¿sí? Ya viene la estructura lingüística que está en esos juicios. Y de acuerdo a esa estructura lingüística, revisar si esas afirmaciones que estamos teniendo son verdaderas o falsas, si esos juicios son fundados o infundados, si las declaraciones son válidas o inválidas. De acuerdo a ello, podemos tomar acciones, ¿sí? Para tener esas afirmaciones, que cambiarlas. Si me estaban cerrando posibilidades, pues que me abran ese mundo de posibilidades, llevarlos a la parte positiva. No es nuestra responsabilidad un estado de ánimo, pero sí es nuestra responsabilidad decidir cuánto tiempo podemos permanecer en ese estado de ánimo. Por eso debemos ser conscientes en cada paso que damos de cómo nos estamos sintiendo. Viene la inteligencia emocional. La inteligencia emocional también es un punto importantísimo y clave, porque la inteligencia emocional es gestionar esa emocionalidad a favor nuestro, tener las emociones a nuestro favor para abrir posibilidades. ¿Posibilidades para qué? Para los objetivos. Entonces tenemos que crear conciencia, tener un nivel de conciencia, un nivel de voluntad. Y si ese nivel de conciencia y de voluntad son más fuertes que el nivel de emocionalidad, de allí es que nace la inteligencia emocional, de allí es que nosotros tenemos ese poder de transformar esas emociones negativas en emociones positivas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos focalizarlos a unos objetivos, unas metas, para que nosotros podamos desarrollarnos y conseguir esos objetivos. Entonces, lo principal es alcanzar el objetivo superior. ¿Y cuál es el objetivo superior? Entonces, pues nos preguntamos si tenemos objetivos como conseguir una casa, como tener un buen trabajo. ¿Para qué queremos esa casa o ese trabajo? Pongamos el ejemplo de la casa. Una mejor casa. ¿Para qué? Para vivir cómodos, ¿cierto? Esos son subobjetivos. Pero ¿para qué queremos vivir cómodos? ¿No? Para que mi familia esté bien, para que estemos tranquilos y cómodos. Bueno, sí, pero ¿y para qué queremos estar tranquilos? ¿Para qué queremos estar cómodos? ¿Para qué queremos esa casa grande? Y llegamos a la conclusión de que para ser felices, ese es el objetivo superior, la felicidad, sentirnos en paz, sentirnos en completud, ser felices. Ese es el objetivo superior. Alcanzar ese objetivo superior es lo más importante. Y esa es la inteligencia emocional, que la podemos adquirir a través de esa gestión de las emociones. Allí tenemos una cita de Humberto Maturana, que es un filósofo, escritor chileno, en el que nos dice que las emociones no son ni buenas ni malas, pero que somos nosotros los que le hemos dado ese concepto, y muchas veces le decimos a nuestros niños, no lloren, no lloren, que los que lloran, los hombres no lloran, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cometiendo un error porque no dejamos fluir las emociones, no dejamos que ellos dejen fluir esas emociones. No solamente los niños, nosotros también como adultos muchas veces nos retenemos las emociones, y esas emociones quedan en nuestro cuerpo acumuladas y se manifiestan a través de nuestro cuerpo. Manifiesta enfermedad, se manifiesta a través de bloqueos. Entonces es importantísimo decirle a nuestros niños que sea consciente de la emoción y actúe de acuerdo a ello. Entonces ya se crea un espacio de posibilidad, un espacio de reflexión para que esa emocionalidad fluya y abra posibilidades, no que nos bloquee. Bueno, tenemos también otra parte muy importante, y son las claves que influyen en nuestra vida. Uno, ponerse en el lugar del otro. ¿Para qué? Para poder entender a esa persona, para poder entender un poco lo que esa persona está visualizando, conocer a los otros y comprender nuestras propias emociones. Es importantísimo también para poder relacionarnos mejor con los demás. Vienen las etapas en el proceso emocional, que es abrir el corazón,
prepararnos para recibir esa emocionalidad, examinar y reconocer el panorama emocional en el que nos encontramos, porque los estados de ánimo y las emociones son contagiosas, entonces debemos revisar si estamos en un panorama o en un entorno de la emocionalidad en la que nosotros queremos estar y hacernos responsables de esa emocionalidad, ¿sí? Porque con la emocionalidad nosotros podemos dirigirlas de una forma positiva o de una forma negativa. Entonces, hacernos responsables, pedir perdón, perdonarnos a nosotros mismos para que podamos limpiarnos, para que podamos fluir y crecer en esa parte emocional. Tenemos también las inteligencias superiores, vienen del dominio del ser, que son el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Esta es la coherencia ontológica. Adicional a ello viene la parte espiritual y la parte de la energía. Es importantísimo ser conscientes de este mundo espiritual, de esta parte energética, porque las emociones viven en la energía y de acuerdo a la emoción, así mismo es mi energía. Y de acuerdo a la energía, cómo estemos vibrando, también tenemos la conexión espiritual, que es lo más importante y es la base fundamental de todo. Entonces, ser conscientes de cómo estamos declarando, de cómo estamos hablando, cuáles son mis afirmaciones, las promesas, las ofertas, y qué está sintiendo, cómo se está comportando mi corporalidad frente a esas emociones, frente a esas declaraciones. Podemos modificar nuestra vida, Dios nos ha dado ese poder para ser inteligentes y poder tener esa conexión, pero nosotros con el transcurrir del tiempo nos hemos bloqueado, entonces es importante en nuestra vida observar con qué lente o qué observador estamos siendo nosotros, qué lente tenemos para observar el mundo y empezar a cambiar, empezar a modificar esos pensamientos en la misma circunstancia para tener resultados diferentes. También descubrir descubrir lo positivo en medio de la adversidad, sacar lo positivo para nosotros, para nuestra familia, ser ejemplo de inspiración para otros. Esa es la parte más importante. ¿Cómo podemos nosotros impactar al mundo? Para finalizar, quiero dejarlos con una frase que me impactó de Deepak Chopra, y dice, cuando la inteligencia emocional se fusiona con la inteligencia espiritual, la naturaleza humana se transforma. Es muy poderoso esa inteligencia emocional con la parte espiritual. Entonces les dejo como reflexión esta frase para que la tengamos presente, la interioricemos y sea una herramienta poderosa para poder llevar nuestra vida a otro nivel, para poder transformarnos a nosotros y como coaches poder ser inspiración y fuente de transformación para el mundo. Conclusiones. Las emociones y estados de ánimo se pueden modificar a través de nuestro lenguaje. Tenemos herramientas lingüísticas que nos ha dejado el coaching ontológico. La inteligencia emocional es clave en todo lo que hacemos en nuestra vida. Así como gestionamos nuestras emociones, también es importante alimentar nuestra parte espiritual. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias. Que el Todopoderoso los acompañe siempre. Muchas gracias.